La Sala de la Cámara de Diputados retomó su trabajo legislativo el martes 3 de marzo con el análisis del proyecto que hace aplicable a los funcionarios públicos y municipales el procedimiento de tutela laboral contemplado en el Código del Trabajo para proteger garantías fundamentales. La iniciativa, enviada a tercer trámite al Senado, dispone que el procedimiento de tutela laboral, producto de aplicar normas laborales que vulneren derechos fundamentales, beneficia a todos los trabajadores, incluidos los de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, Congreso Nacional, Poder Judicial, trabajadores de empresas o instituciones del Estado o en las que tenga aportes, participación o representación, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Justicia Electoral, Contraloría General, Banco Central y Defensoría Penal Pública. La tutela laboral tiene por objetivo proteger los derechos fundamentales, los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras, su dignidad, su honra. Por ejemplo, ante medidas intrusivas como revisar mochilas o poner cámaras en espacios invasivos, por ejemplo en los baños, que eran situaciones que se daban en algunas relaciones laborales. Pero ¿cuál fue el problema? Que esa modificación, al incorporarse en el Código del Trabajo, algunos profesores de Derecho Laboral y también algunos jueces de la República consideraban que esto era solamente aplicable para aquellos trabajadores y trabajadoras que estuvieran contratados bajo el Código del Trabajo. Entonces, cuando se empezaron a dar estas situaciones en el ámbito público, los trabajadores demandaban al Estado y el Estado se defendía mediante el Consejo de Defensa del Estado. En un principio todas estas causas se perdían. Al hablar de derechos fundamentales no podíamos hacer discriminaciones arbitrarias porque una persona estuviera contratada bajo el Código del Trabajo o bajo el Estatuto Administrativo. Entonces este proyecto lo que hace es subsanar ese vicio que se generó cuando se creó esta institución y hoy día hay una remisión explícita a los trabajadores del sector público para que puedan ser incorporados mediante esta institución en la protección de sus derechos fundamentales. Después se abordó el texto que extiende el ámbito de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, fija nuevas obligaciones de transparencia activa y fiscal, mejora mecanismos y procedimientos del derecho a acceso a la información pública y también de reclamo o amparo ante el Consejo para la Transparencia, moderniza el Consejo para la Transparencia, robustece las infracciones y sanciones, crea la Comisión de Transparencia del Estado y un sitio electrónico denominado Portal de Transparencia del Estado. Esta iniciativa fue despachada a segundo trámite al Senado. La reforma que estamos proponiendo amplía la cantidad de órganos que van a estar sujetos a transparencia, tanto activa como pasiva. Obliga de un modo mucho más concreto a entregar la información, fija plazos, sanciona adecuadamente a quien no la entrega, establece también la protección de datos personales o de información que es secreta o que es sensible. Creo que completa de sentido muy bien, incorpora a la Cámara de Diputados o al Senado. Yo creo que la ciudadanía está exigiendo mucho más transparencia. Detalles, por ejemplo, asistencia a las sesiones, no solamente si llegó y apretó el botón el diputado o la diputada de que está presente, sino que cuánto tiempo se mantuvo en la sesión, si fue o no fue a las comisiones, participó o no participó. En fin, eso en muchas instancias. Las fundaciones que reciben fondos del Estado, cuántos fondos reciben, cómo lo utilizan. La Contraloría misma, por ejemplo, hasta ahora no estaba sujeta de este modo, ahora va a quedar sujeta a la transparencia. Va a haber la obligación de cada uno de los organismos de tener una web, pero también la información va a estar centralizada a cargo de una división nueva que se crea en el Ministerio de Secretaría de la Presidencia. Por la tarde del martes 3 de marzo, la Sala de la Cámara realizó la interpelación a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. Los dos focos que sustentaron las consultas de la diputada Camila Rojas a la secretaria de Estado fueron la violencia político-sexual sufrida por diversas víctimas en el contexto de las manifestaciones sociales desde octubre a la fecha y la violencia que enfrentan diariamente las mujeres en Chile. Tras la jornada, la legisladora del Frente Amplio reiteró los cuestionamientos al actuar de la ministra y de la cartera que dirige en un escenario de violaciones a los derechos humanos de un gran número de mujeres, constatándose en los informes de las entidades especializadas, desnudamientos, abusos sexuales, humillaciones y detenciones ilegales, entre otras vulneraciones. En definitiva, lo que vimos hoy día es la expresión evidente de que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género está en la irrelevancia, está en crisis, lo decíamos adentro, no hay confianza de parte de las trabajadoras con la ministra no está
tomando acciones para erradicar particularmente la violencia política o sexual, también la violencia hacia las mujeres. Queda en evidencia que hay una crisis que primero tiene que ver con el carácter permanente del ministerio, es decir, los programas, la relación con las trabajadoras no está funcionando, pero además una crisis contingente, que es como el Ministerio de la Mujer, que tiene como facultad prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres, en los casos de violencia sexual política no toma las acciones necesarias. Yo resumo en que la lealtad de la ministra está con el presidente, cuando ella hoy reconoce que hay violencia sexual, pero a su vez dice que no ha habido violación de los derechos humanos por parte del presidente. Por supuesto que hay una contradicción, y esa contradicción nos habla de que la lealtad está con el gobierno, que la lealtad está con la presidencia y no así con su deber de Estado. Ella es ministra de Estado. La secretaria de Estado aseguró que desde el 19 de octubre pasado se ha monitoreado las situaciones de las mujeres que pudieran estar afectadas por el estallido social, primero desde los centros propios de su cartera y luego en coordinación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH y con la Fiscalía para asegurar una efectiva defensa de las víctimas y procurar su reparación. Realmente dio respuesta a lo que a todas las interpelaciones, a todas las consultas que ella tenía, y lo hizo como correspondía, con la verdad. Yo creo que el ministro, precisamente, aparte de defender lo que es la agenda mujer del gobierno, del presidente Piñera, también defendió lo que son las mujeres. Por ello ella misma, desde el día 1, ha estado yendo tanto al Ministerio de Justicia, coordinando con el Ministerio de Justicia, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y todas las acciones precisamente para defender a las mujeres que se han sentido violentadas en estos periodos de manifestaciones. Y al final acá vemos que muchas mujeres no respetan a las mismas mujeres. Y yo creo que en esta fecha que se acerca el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, precisamente lo que tenemos que tener es solidaridad con todas las mujeres y preocuparnos y trabajar todas en conjunto, precisamente para poder igualar todos los derechos que tenemos que tener los hombres y las mujeres. Avanzamos a la jornada del día miércoles 4 de marzo, sesión en la que los legisladores debatieron el mensaje que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura. El proyecto remitido a segundo trámite al Senado por 151 votos a favor y una abstención corrige la ley de pago a 30 días para consignar que, sin perjuicio de la autorización para celebrar acuerdos excepcionales, estos no podrán verificarse cuando participen pymes como vendedoras o prestadoras de servicios y empresas cuyos ingresos anuales sean superiores a 25.000 UFs y exceden las 100.000 UFs en el último año calendario como compradoras o beneficiarias del bien o servicio. Y existe en esta ley, en el fondo, una excepción que tiene que ver con algunas empresas que quieran pagar más allá de los 30 días, que puedan llegar a un mutuo acuerdo y puedan, en el fondo, declararlo en el Ministerio de Economía, hacer público este acuerdo y decir en cuánto se va a pagar. Esto nosotros veíamos que se podía realizar sobre todo en el mundo de las pymes, es decir, entre pequeños. Pero esta ley lo que hacía también era que consideraba que una empresa grande, pudiera hacerlo con una empresa pequeña. Porque finalmente el espíritu de esta ley es que se acaben los abusos de las grandes empresas con los más pequeños. Es decir, el poder que tiene de negociación una empresa grande con el más pequeño no se vea, ¿cierto?, en el fondo forzado al poder que tiene una sobre la otra. Por lo tanto, hoy día se acaba este tema que es entre la empresa grande y la empresa chica y puede haber un mutuo acuerdo solo entre, como decía, entre pymes o entre MIPYMES. Nosotros igual hicimos un llamado para que también la entrada en vigencia de esta ley no solo sea para el sector privado, pero el mundo público, los servicios públicos, básicamente el Estado, sigue pagando a 90 días, incluso más. Hay contratos que se hacen, por ejemplo, entre software y la gran empresa. Una empresa pequeña que tiene software con una gran empresa. No le pueden pagar todo al inicio, le pagan un anticipo, hasta que el software esté operativo, le terminan de pagar. Y a veces demora en la colocación de ese software, no sé, 3 meses, 4 meses, y ahí terminan de pagarle. La relación entre la gran empresa y el pequeño, por ejemplo, el agricultor en mi zona de la Araucanía, donde paga todo contra cosecha, que es más de 30 días. Empiezan a sacar en noviembre, en diciembre, en enero, y terminan de pagar en abril. Entonces, ahí también tiene que quedar, ese tipo de contrato tiene que quedar, pero en casos específicos donde el beneficiario de este mayor plazo es la pequeña empresa.
98 votos afirmativos, 3 negativos y 52 abstenciones permitieron ratificar la propuesta de la Comisión Mixta para incluir la paridad de género en el proceso constituyente, texto que indica que las declaraciones de candidaturas para elegir los convencionales constituyentes, la lista de un partido político, pactos electorales de partidos políticos o listas de candidaturas independientes deberán señalar el orden de precedencia que tendrán los candidatos en la cédula para cada distrito electoral, comenzando por una mujer y alternándose sucesivamente con hombres. No me cabe ninguna duda que el Senado va a aprobar en amplia mayoría esto que hoy día no es un mandato de derecha e izquierda ni de la Cámara, el Senado es un mandato ciudadano con las organizaciones sociales, con la gente, con las mujeres, con un país que aclama, que salió a la calle y entre sus principales demandas que no han bajado y que no solo ocurrieron a partir del 18 de octubre, sino que desde hace años han querido que este Congreso se ponga a la altura. El Senado va a hacer lo propio y sin duda vamos a tener una Constitución escrita también con paridad y con mecanismos que permitan entregarle al país más democracia, con ninguna de nosotras menos, nunca. Nunca más sin mujeres, nunca más sin nosotras, con equidad y con igualdad de género. Que esto ha sido uno de los hechos históricos más importantes para la historia, ¿no es cierto?, de los derechos de las mujeres, y decir que para todos ha sido siempre muy difícil aprobar el derecho del voto, lo que tenía que ver con el voto ciudadano, con violencia intrafamiliar, con tantas leyes, ¿no es cierto?, que han significado un esfuerzo tremendo para nosotras las mujeres. Por eso estamos felices, contentas y esperamos, ¿no es cierto?, un resultado también importante en el Senado. Estamos hoy día frente a un hecho histórico, no solamente para nuestro país, sino que para el mundo. Acabamos de aprobar una ley que permite que se escriba la primera constitución paritaria en la historia de la humanidad. Y esa historia la escribimos acá, la escribimos en Chile. Estamos muy contentas, emocionadas, pasamos muchos sustos, muchos miedos, pero hoy día logramos, gracias al apoyo de Renovación Nacional principalmente, aprobar este proyecto de ley. Quiero agradecer a todas las diputadas que se la han jugado por este proyecto de ley, a las muchas mujeres que llenaron las calles exigiendo paridad durante estos meses. Son muchos años de lucha para poner los temas de la mujer y éramos mujeres hablando con mujeres. Hoy día son hombres los que están también trabajando por esta paridad y eso a mí me parece que es lo más histórico de hoy día. La propuesta precisa que en cada distrito electoral las listas integradas por un número par de candidaturas deberán tener el mismo número de mujeres y de hombres si el total de postulantes fuera impar. Un sexo no podrá superar al otro en más de uno. Estamos muy contentas, nos hubiese encantado que esta votación hubiera sido por unanimidad. No lo logramos, pero hoy día votamos a favor un mecanismo que le entrega la posibilidad a las mujeres de Chile de disminuir las brechas de desigualdad. Una oportunidad maravillosa que también no solamente se le agradece a las mujeres que han estado movilizándose, sino que también a quienes se comprometieron desde un principio y quienes también se sumaron desde Renovación Nacional. Renovación Nacional se cuadró con los votos necesarios para lograr la paridad, para tener una constituyente paritaria y hoy día estamos celebrando esa posibilidad. Bueno, en Renovación Nacional apostamos por la paridad. Fuimos votos claves en un inicio cuando este proyecto estaba en primer trámite y hoy día no solamente hemos concurrido los que votamos a favor en esa primera oportunidad, sino que una parte importante de nuestra bancada. En la comisión mixta habían dos fórmulas y una era de senadores oficialistas, porque recordemos que en el Senado se rechazaron tanto la fórmula que subió de la Cámara, que era la de la oposición con apoyo nuestro, y una de los senadores oficialistas. Y es la que esperábamos podía llegar hoy día a la sala. Por lo tanto, creo que los que votaron abstención era porque pretendían hoy día pronunciarse respecto de la fórmula de los senadores oficialistas y no de la fórmula que fue avanzando desde un inicio desde la Cámara de Diputados. Hoy día tenemos una fórmula mejorada incluso que aquella que teníamos cuando despachamos en primer trámite el proyecto y por eso me imagino también que no fue un voto de rechazo, pero yo valoro profundamente que aquellos que no votaron en el primer trámite a favor de este proyecto hoy día lo hayan hecho. Tenemos la voluntad de ir un poco más allá, de arriesgar,
pero cuando nosotros estamos convencidos de que el bien común y el fin es superior, nosotros no escatimamos en los esfuerzos. Fuimos conversando desde el sentido común, desde la moderación, hasta convencer a todos aquellos correligionarios, sobre todo los de mi partido, a los cuales yo agradezco muchísimo. Tenemos los dos evangélicos, votaron, y eso es muy notable también, por el tema de la paridad, se los agradezco aquí públicamente. Y esto no es por nosotros, esto es por todas las mujeres de Chile y también por todos los hombres de Chile. También se establece la fórmula para distritos impares, que implica una corrección por distrito en el caso de que los resultados no sean paritarios. De esta forma, si un género se ve sobre representado, los consejeros electos de dicho género se ordenarán de mayor a menor y los con menos votación serán reemplazados por él o la candidata del género en minoría de su misma lista, pacto o partido. Algo tan necesario hoy día en Chile, donde las mujeres exigen que ningún espacio más, ¿cierto?, no vaya representado por ellas. Creemos que esto es un paso significativo, importante, así como el proceso constituyente, también en materia de mujeres. Y vamos a ir justamente por el tema de los escaños reservados a pueblo originario, independientes, porque nos comprometimos con Chile. Y claramente las mujeres hoy día hemos dicho aquí estamos y vamos a seguir convenciendo a parlamentarios también en el Senado. Así que esperamos darle esta respuesta a Chile, a las mujeres de Chile y a los hombres. Este es un momento muy importante para nuestro país, para América Latina y para el mundo. La primera constitución paritaria, el proceso constituyente paritario que le da legitimidad a este proceso. Así que estamos orgullosas, contentas además de haber actuado unidas para darle un ejemplo a Chile, al país y sobre todo para dar mayores avances en los procesos de transformación que Chile necesita. La abstención también es un símbolo de que hay algunos que o se sintieron presionados o están reflexionando y están empezando a escuchar de que una vez por todas es necesario dar cuenta de lo que las mujeres queremos, necesitamos y de que somos más del 50% y tenemos que estar representadas y no seguir siendo parte de decisiones que toman otros. ¿Crees que tenemos que estar orgullosas del trabajo que hemos hecho, de toda la lucha que se ha dado en las calles, lo que se ha peleado en este Congreso, lo que se ha peleado en la historia? Las mujeres somos capaces de mucho y si nos movilizamos, nos organizamos y nos unimos podemos lograr grandes cosas. Hoy día estamos marcando un momento histórico para el país, para el mundo, porque las mujeres han dado el ejemplo, pero aquí en Chile al menos logramos que por primera vez en la historia de nuestro país se vaya a redactar una constitución redactada por el pueblo, pero además con participación paritaria de las mujeres. Y las mujeres vamos a ser protagonistas de nuestra historia y se nos va a reconocer como tales. Fue difícil, pero logramos algo que ha sido una demanda de todas las mujeres, las incluye a ustedes las periodistas, que es paridad, la participación de las mujeres en el debate político. La nueva Constitución nos va a permitir a todos debatir del Chile que queremos, con todas nuestras diferencias, pero vamos a tener la posibilidad de debatir de la sociedad que queremos construir y cómo queremos este país. Y eso no puede ser sin la participación de las mujeres. Implicó bastante esfuerzo. Esta iniciativa la hemos empezado distintas parlamentarias en articulación con las organizaciones feministas, sociales, y es por eso que este paso que dimos, el primer paso para tener aprobada la paridad en la constituyente, para poder dar esa garantía, certeza de democracia en el proceso, ya dimos este primer paso, nos queda unos segundos y que es en el Senado. Nos abrimos la posibilidad de discutir, de corregir también la propuesta y es por eso que el diálogo hoy día se tiene que traducir en un voto. Y el voto es aprobar la paridad. Esa es la señal política que tenemos que dar antes del 8 de marzo. La propuesta sobre paridad e integración de independientes al órgano constituyente también fue ratificada por el Senado, culminando su trámite legislativo. Llegamos al trabajo del día jueves 5 de marzo, sesión en la que los parlamentarios enviaron a segundo trámite al Senado el proyecto que dispone que las empresas que tengan redes, líneas y elementos técnicos de transporte y bienes nacionales de uso público en poblaciones o lugares donde existan ruinas arqueológicas o ruinas y edificios declarados monumentos históricos de conformidad a la ley, deberán contar con programas de retiro de los citados elementos que no se encuentren en funcionamiento y de traslado progresivo de los que se encuentren activos a espacios subterráneos seguros. Las empresas tendrán un año para elaborar estos programas. Existen 2,5 millones de postes y 168.000 kilómetros de cable. Y muchos de ellos pasan por los frontis de edificios patrimoniales, de monumentos históricos, en barrios que es necesario proteger. Y el objetivo claro
es obligar a las empresas eléctricas al retiro de todos aquellos cables en desuso que estén en los frontis de cada uno de los monumentos históricos, patrimoniales que tenemos a lo largo del país. Se establecen plazos, se establecen sanciones, si ellos no los retiran no van a poder instalar nuevos cableados, por tanto creemos que es un paso importante para el resguardo del patrimonio, de nuestros monumentos y también de la seguridad de estos edificios y también de todos los vecinos que transitan por su frontis. Muchas veces por costos estos no se retiran. Por lo tanto, la idea es que aquí no hayan esfuerzos particulares que puedan hacer municipalidades a través de sus ordenanzas o la buena voluntad, pero esto no puede quedar a la buena voluntad. Este es un proyecto que pretende que se establezca por ley la obligación del retiro de los cables en desuso. Es un primer paso para poder ir resolviendo lo que se llama la basura aérea, aquella contaminación que podemos ver todos los chilenos y chilenas en nuestro cielo, la cantidad enorme de cables que hay en el espacio aéreo y que en algunos casos no solamente, como lo que quiere resolver este proyecto, afecta nuestro monumento histórico, nuestro patrimonio cultural, sino que a veces también son fuentes de inseguridad y de peligro para transeúntes y para las viviendas o residencias que ahí están. Por tanto, aquí se establece la obligatoriedad de quienes instalan los cables de retirar a aquellos que están en desuso, pero también se inicia un proceso para soterrarlo, es decir, para instalar subterráneamente estos cables de modo tal de acabar con esta contaminación visual, pero también con esta fuente de inseguridad y de riesgo como hemos visto en Valparaíso, La Serena, en Santiago y en otras ciudades de Chile. Posteriormente, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de conclusiones y propuestas que elaboró la comisión que indagó abusos relacionados con el servicio militar. El documento, entre múltiples puntos, propone instar a las instituciones armadas a mantener permanentemente un profesional de la salud mental al interior de cada unidad militar, mejorar los canales de denuncia y el procesamiento de información relativa a situaciones de acoso laboral o sexual dentro del servicio militar y consagrar como deber militar la obligación de denunciar situaciones de maltrato o abusos de cualquier índole. Bueno, yo creo que todo el país recuerda la tragedia de Antuco, donde Concripto fueron obligados a marchar por sus superiores a 35 grados bajo cero. Muchos fallecieron. También recordamos y vemos con indignación videos el año pasado en un ritual de iniciación a soldados en Calama donde se les aporreaba y maltrataba. También tuvimos un caso de maltrato y abuso sexual también en Calama donde 10 soldados fueron dados de baja. Y tuvimos también lamentablemente los hechos en donde un conscripto mató a otros 2 cuando estaba cumpliendo guardia y luego se suicidó. Estos hechos obviamente hacen levantar las alertas y generan una responsabilidad tremenda en el Estado para mejorar las instituciones y para cuidar a las personas. Y en ese sentido hay un acuerdo transversal en mejorar los canales de denuncia, en formar más en derechos humanos, en proteger a los denunciantes, en establecer planes de salud mental, no solamente para el ingreso, sino también para el monitoreo, porque hay personas que se dañan dentro de la institución de las Fuerzas Armadas. Y lamentablemente hubo un punto en el cual no hubo acuerdo, fue una propuesta que realicé, en el cual el servicio militar sea 100% voluntario y deje de ser obligatorio. Siguiendo el ejemplo de países como Australia, como Alemania, en donde ellos entendieron que vale más la calidad que la cantidad, que necesitamos Fuerzas Armadas profesionales, y eso es una contradicción con tener a gente obligada con un fusil. Entre otras cosas, y las más destacables, está la obligación que debería tener las Fuerzas Armadas que reciben personas en conscripción, y es que previamente se haga un examen psicológico exhaustivo de salud mental. ¿Ya? Cosa que no se hacía y que hoy día va a ser obligatorio hacerlo y aplicarlo para poder verificar antes de que el conscripto se le entregue un arma si tiene las condiciones mentales para poder hacer uso de ella. Ahondamos los parlamentarios en la comisión en ir mejorando las condiciones, desde mejorar el pago que se le hace a los conscriptos, que es muy exiguo, como la capacitación laboral de los conscriptos, cosa que después de que hayan prestado servicio se le abre al mundo del trabajo, tengan mayor capacitación, cosa que los conscriptos consideren que hacer este servicio a la patria tiene algún beneficio para ellos. Hay que hacer un esfuerzo económico para que en las 3 ramas de las Fuerzas Armadas a estas personas se les reconozca con otros beneficios, como por ejemplo tener una prioridad en la postulación del subsidio habitacional, como por ejemplo tener una prioridad cuando quieren estudiar a la educación superior o quieran postular a cursos de capacitación CENSE, en fin, todas esas cosas se pueden hacer. Y al Senado, a segundo trámite, se despachó la moción que dispone que los proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán informar a su costo la existencia de planes objetivamente mejores para el usuario.
Esta comunicación se efectuará obligatoriamente en la boleta del mes anterior a la entrada en vigencia del nuevo plan ofrecido. Además, los proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán mantener actualizada la información sobre planes y precios en sus páginas web. Y trata básicamente de que cuando existe un plan que es objetivamente mejor para el usuario, la compañía tiene que informarlo. Esto se aplica especialmente en telefonía y en Internet, porque hemos recibido mucha información de parte del CERNAC de que uno de los grandes reclamos de la gente es que está pagando un plan que quedó obsoleto, y en ese sentido lo que hace esta ley es que vuelve obligatoria la información en la última boleta anterior a que entre en vigencia la oferta. Esto obliga entonces a la empresa a informar sobre el mejor plan. Y también estamos trabajando en una agenda que tiene que ver con el acceso a Internet, las llamadas zonas rojas, donde el acceso a Internet está con menos megabytes de lo que realmente se ofertan. Y también estamos trabajando respecto de la renuncia del plan, que esto es un proceso muy complicado para la gente respecto al servicio. Todos somos consumidores y a todos nos pasa muchas veces de que vemos que hay abusos en los servicios que nos entregan las empresas de telecomunicaciones. Y este proyecto viene a solucionar una cosa muy mundana que nos pasa a todos. Cuando uno tiene, por ejemplo, un plan de teléfono que te entrega 1000 minutos para hablar y pagas 10.000 pesos por él, y tu vecino tiene exactamente el mismo plan, pero paga 5.000 pesos por él, tú decís, algo pasó aquí en el camino. Entonces vas a la compañía y la compañía le dice, no, oiga, ¿sabe qué, caballero? Su plan es muy antiguo y por lo tanto bajó de precio. Bueno, lo que estamos haciendo es que las empresas estén obligadas a avisarle a los consumidores cuando sus planes bajan de precio para que puedan hacer los cambios y ahorrar el dinero en la diferencia del plan. Eso es lo que estamos tratando de mejorar con este proyecto. Son todos aquellos servicios que tienen relación a las telecomunicaciones. Minutos de celular, datos, cable, Internet, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones está involucrado en este proyecto y que son servicios que nosotros tomamos todos los días.